aprovecharé para hacer un pequeño comercial a cargo del comité organizador del Congreso Internacional de Ciencias Alimentarias y Biotecnologías, que nos pide, que además varios de nosotros somos integrantes de ese comité, nos pide que informemos que se está precisamente organizando el primer Congreso Internacional de Ciencias Alimentarias y Biotecnología, que corresponde a la 9ª edición de este congreso por parte del Departamento de Investigación y Posgrado, y que se llevará a cabo en el mes de noviembre de este año. De aquí, si hay algunas personas interesadas, pues puede acudir a la página de internet del Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, que se encuentra como parte del portal de la Universidad de Sonora. Les recuerdo que están ustedes escuchando Alimentación, Problema en Nuestro Tiempo, que estamos hablando sobre infecciones, intoxicaciones y deterioro microbiano en alimentos, y que nuestras invitadas son nuestras compañeras, las maestras en ciencias María Esther Orozco García y Norma Violeta Parra. Y bueno, vamos a tratar de retomar el tema poniendo algunas pausas. La infección cruzada, ¿no? La contaminación cruzada. Aquí es importante decir, con un poquito más de detalle, es importante diferenciar entre alimentos que se van a cocinar, que van a ser sometidos a calor, y los que no van a ser sometidos a calor. Es decir, si vamos a cortar un pedazo de carne para que la vamos a freír o la vamos a, no sé, a darle algún tratamiento calorífico para preparar algún guiso, y luego en esa misma tabla o con ese mismo cuchillo o con esas mismas manos no lavadas, vamos a preparar, agarramos la lechuga, el tomate, y armamos una ensalada que no le vamos a dar un procesamiento, pues por mejor cocida y rica que esté la carne, pues las bacterias que pudieran haber estado ahí, pues ya no las vamos a comer tranquilitas, muy, muy frescas en nuestra ensalada, ¿no? Ese es el tipo de cosas que hay que tener mucho cuidado. En la cocina. ¿No? En la cocina. Lo otro que comentaba con respecto aquí es importante señalar, las temperaturas son claves en los procesos de contaminación de alto nivel. Dejamos calentando un alimento, lo tenemos, no digo, se recomienda que sea por encima de los 60 o 70 grados Celsius. Normalmente cuando hacemos guisos o caldos estamos hablando de temperaturas bastante superiores a ello. Sin embargo, las dejamos a que se enfríen a temperatura ambiente. Si, digamos, tuviéramos una temperatura ambiente de 10 grados o 15 grados, pues la velocidad, cuando es más grande la diferencia de temperatura, es mayor el enfriamiento. Pero resulta que la temperatura ambiente en esta ciudad, en esta zona y en general en los lugares que es verano, pues andan entre los 30 y 32 grados en las cocinas, si bien va, ¿no? Podría ser más que eso entonces. La diferencia de temperatura entre el alimento que se dejó de cocinar a la temperatura ambiente es muy pequeño, entonces la velocidad con que se enfríe el alimento también es más lenta. Y esto le da la oportunidad al microorganismo que desee de crecer, reproducirse, aumentar su población, de tal manera que cuando lo consumimos, hace un ratito lo preparamos, ese ratito, 1 hora, 2 horas, 3 horas, tiene un cultivo, pero gigantesco. Y si esos microorganismos son patógenos, señores, aseguramos una infección o intoxicación para toda la familia. Y si además consideramos alimentos que por su composición tienen un alto riesgo, pues por ejemplo aquellos alimentos que tienen un alto contenido de proteínas, alimentos con mucha humedad y alimentos que no son ácidos, esos son alimentos que son más propensos al ataque microbiano. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos a la hora del manejo, de la preparación, no dejarlos a la temperatura ambiente porque es un cultivo, pero sí a gran escala. Y por ejemplo, ¿qué alimentos son esos? Pues las carnes, los huevos, los productos derivados de las carnes y huevos, los pescados, mariscos, los productos lácteos, las papas, el arroz cocido. Es muy, muy común que dejemos el arroz a que se enfríe en la estufa. No debemos hacerlo de esa manera porque es muy fácil que se contamine. Entonces,
estos alimentos pues se pueden deteriorar, hay que tener especial cuidado. Si uno va a comer en la calle, ver que el lugar donde vayas a comer tenga las instalaciones correctas para poder tener un manejo adecuado de los alimentos, que estén refrigerados. Aquí se usan mucho las carretitas y los alimentos al aire libre. Hay que tener mucho cuidado con esto porque los alimentos allí están y no es fácil, manejar alimentos porque puedes causar un problema serio como los que ya hemos visto en la ciudad. Y muy importante, que no hemos mencionado, pero ya en otros programas se ha dicho que el agua está dentro de los alimentos. Entonces, los mismos, o sea, aunque no tenga muchos nutrientes, a veces le agregamos nutrientes con la contaminación que hacemos con ellos. Hay que considerar que el agua es una gran fuente de contaminación de enfermedades, y es de las más importantes, y más ahora con el reuso de los recipientes para transportar el agua. Debemos ser cuidadosos en eso, ¿sí? Y hablemos también de las aguas frescas, cómo se hacen, cómo se mantienen y demás. Y bueno, aquí no podemos dejar de lado que el manejo de una gran cantidad de nuestros alimentos se compran y se guardan. Así es. ¿Y dónde las guardamos? Bueno, pues si son alimentos secos, pues no hay mayor problema, ¿no? Pero la mayoría de los alimentos frescos, como son verduras, como son carnes, como son lácteos, pues los guardamos en el refrigerador. Cuidado, el refrigerador es uno de los espacios de contaminación más grandes que tenemos en nuestra casa. Ahí se mezclan los microorganismos de la carne con los de la verdura, con los lácteos, con todo. Es un festín, ¿sí? Entonces, es muy importante. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues ahí es donde se guardan los alimentos, ¿no? Bueno, es importante asegurarse que la temperatura del refrigerador se encuentre por debajo de los 5 grados Celsius. Eso es muy importante. Ahorita ya es relativamente simple conseguir termómetros caseros en los supermercados. Y bueno, es muy recomendable comprar un termómetro de eso y tenerlo ahí a la mano si es que no tiene el refrigerador mismo. Pero es muy importante. ¿Cuál es una de las causas principales? La sobrecarga en el refrigerador. Metemos demasiados alimentos para la temperatura que le hemos graduado. Todos los refrigeradores tienen un control en el que le podemos bajar la temperatura o la podemos subir. Entonces es importante que la carga de alimentos que tiene el refrigerador esté relacionada con el control que tenemos de esa temperatura. Como no somos adivinos, pues es importante que tengamos disponible un termómetro que nos permita saber qué temperatura tiene. Recomendación: deben estar por debajo de los 5 grados Celsius, y antes y después de meter alimentos al refrigerador hay que lavarlos. Y separarlos, ¿no? Separar los alimentos, tapar los que se puedan tapar, separarlos en recipientes, en bolsas, para que no haya contaminación cruzada en ese momento dentro de nuestro refrigerador. De hecho, pudiéramos hacer un programa dando toda la manera en que se debe almacenar dentro de un refrigerador, o sea, porque es dependiendo la altura del refrigerador, es lo que se debe de almacenar hasta llegar a la parte de abajo. Por algo están las verduras abajo, por algo están cosas en las puertas, o sea, todo tiene una razón de ser, por algo está el congelador y demás, pero esperemos que nos inviten a otro programa y pudiéramos hablar sobre ese tema. Pues sí, tendremos que hacer otro porque ya se acabó. Sí. Hemos llegado al tiempo límite. Agradecemos desde luego la colaboración y presencia de nuestras compañeras, las maestras en ciencia Maristel Orozco García, Norma Violeta Parra. Agradecemos como siempre la operación técnica a nuestro amigo Noé Corrales. Agradecemos la atención que ha tenido para este programa y desde luego les recordamos que la próxima semana tendremos de nuevo su programa Alimentación, Problema de Nuestro Tiempo. Se despide de ustedes su servidor Francisco Javier Parra, quien les dice: nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.